La Ciudad de México se timbra. A 3 semanas de la liguilla, la máquina celeste de Cruz Azul se enfila a ella con el firme propósito de campeonato. ¡El gol de Cruz Azul, qué golazo! Pero antes, esta tarde, hay que eliminar a la acérrimo rival, las Águilas del América. Se da la posibilidad de que también entren a la fiesta grande. ¡Golazo de Herenio Suárez! La hora de pagar cuentas pendientes llegó. El partido que tú esperabas está a punto de iniciar. Y desde el Estadio Azul en la capital del país, la marca del mítico y el Celito frente al Super Piojo, el Super Gantito y el Super Pelón. Vive el clásico a continuación. Cruz Azul contra América. Solo con la emoción y cobertura que ofrece Televisa. Azul recibe al América, el partido más atractivo de la fecha. 15 Barak, buenas tardes. ¿Cómo se para Cruz Azul? ¿Qué tal, Alina Arnott? ¿Cómo estás? El Cruz Azul con el Conejo Pérez en la portería, además de Caniza, Alberto Rodríguez, también Sánchez, sustituyendo todas las bajas, Chávez, no sé, en el medio campo, también a Tomás Campos, que va a jugar como lateral izquierdo solamente, también está Restrepo, Gaby Pereira, Alejandro Corona, y adelante el Chinito Delgado. Esta es la terna arbitral, encabezada por Marco Antonio Rodríguez, secundado por Isabel Tobar. Sí, ya no están los seleccionados en esta fecha 15, pero los dos equipos también pierden a gente importante, entonces será bastante parejo. Navarrete en lugar de Ochoa en la portería, Rojas, quien está por ahí, está Rodríguez, Davino, Torres, Germán Villa, Rojas, que se quedó desilusionado porque él creía que le iban a llamar, Cuauhtémoc Blanco, inicia muy bien, Clever, Claudio López, dirigidos nada más y nada menos que por el hombre que manda en el América, Manuel Apuesta. También el joven Infante va a estar en esta alineación del América, todo está listo. El centro al segundo palo, atención que va a llegar Chelito, no puede sacarla en el fondo. Roja, sigue Chelito, amaga, sigue Chelito, mete tiro centro, la pelota la saca, ahí está Pereira, ¡notable! Sobresaliente el guardameta Navarrete, la pelota que acaba de sacar. Impresionante en dos oportunidades Navarrete, mejor la segunda que la primera, no lo puede creer Pereira, era el gol Antonio Carlos Santos. Se ve mejor en este instante, viene el Chelito por la banda, sigue el Chelito, mete el centro, ¡gol! Aparece Chelito, mete recorte, mete centro al segundo palo y dobla todo el cuello, gira toda la cabeza. Impresionante el remate que se pone en la base, prácticamente ahí, en el ángulo superior izquierdo de Navarrete. Antonio Carlos Santos, un gol impresionante. Sí, más una vez Chelito vuelve a demostrar que es un gran jugador cuando él encara la pelota y da un centro como es. Yo creo que Miguel Zavala ya merecía un gol desde el pasado partido con Veracruz. Hizo una jugada en donde dejó el Chelito solo con el Emilio. El partido está, en este segundo tiempo está para cualquiera, Me parece que no ha habido tan marcado la situación del primer tiempo, los primeros media hora de América y los últimos 15 minutos de Grande de Cruz Azul. Acá está un poquito más parejo para cualquiera de los dos. Cristian Jiménez a la raya de fondo. Aprovechando el gran servicio de Cristian Jiménez, en la boca del arco empuja la pelota. América igual el partido a 1 con gol de Aarón Padilla. Antonio Carlos. Yo creo que era el gran peligro que representaba el Cruz Azul, está metido atrás. Eso ya se veía venir, como sus marginales, de los dos equipos podría meter un gol en este momento porque no hay un dominio todavía territorial de ninguno de los dos. Una gran jugada de Cristian Jiménez y un golazo pues, de Aarón Padilla. Buena la jugada, Arturo. ¿Cómo se festeja en la banca de América el empate? Sí, por supuesto, lo aplaudió Manolo Lafuente. Me parece que es muy débil la marca de Adrián Sánchez sobre Aarón Padilla. Reconozco que Cruz Azul, como el América, están dando un buen partido. Solo falta el segundo gol para que todos nos vayamos contentos, tanto para Cruz Azul como para el América. Ojalá sea para el América para que el campeonato tenga más sabor.
Centro de Cuauhtémoc. Cabezazo. Que Aarón Padilla es un hombre de área, ¿no? Ahí está, como debe ser por todos los delanteros, que tienen que estar en la pequeña área para rematar. Cada vez que Padilla sale a buscar la pelota, ahí se torna un jugador común y corriente, pero dentro del área él puede ser el mejor. La marca es infame, ¿eh? Mira, mira. Se tiene que agachar para rematar de cabeza desde chica, la marca es infame. Digo, él está ahí. Así es. Muy importante, pero la marca es lamentable. Pero el conejo, yo creo que sí se vea, ¿no? Ahí es área chica, ahí tiene que seguir con todo. Tiempo ya. Adrián Cortés perdió con Infante porque no hizo un buen control. Tan importante la técnica individual, ¿no? Para controlar la pelota y decir aquí. Es importante que el jugador también asumir que tenga que hacer ese tipo de trabajo cuando no tiene un buen control. Porque si no llega a tener eso y llega en un partido, pasa lo que ahora, ¿no? Viene el Piojo, el tiro. ¡Gol del América! Claudio López rematando al Cruz Azul. 3-1 las Águilas. Antonio Carlos Santos. Yo creo que de una vez por todas la gente tiene que entender que el Piojo López es un jugador interesante que tiene que jugar y la diferencia es a 3-1 Cruz Azul, dando un gran partido junto con todos sus compañeros y creo que es merecido la victoria de la América por su comportamiento de Cruz Azul en el segundo tiempo. El fútbol es así. América aprovechó y vean que bien firma a Claudio López. Cruzado abajo para batir a Óscar Pérez. Arturo Sepúlveda. Hoy, Emilio, defensivamente a Cruz Azul no le resultaron las cosas. 3 errores, 3 goles para el conjunto del América. Demasiadas facilidades dio el conjunto local y Cruz Azul está perdiendo. Hoy era el momento para ganar un partido importantísimo.